muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron: aquí estamos, subamos al lugar que el Señor ha dicho, porque hemos pecado. Amén. Oramos, por favor. Le voy a pedir, hermano, hermana, si usted trae su velo, póngase su velo, hermana. Oremos al Señor. Padre bueno y generoso, en el nombre de Jesús, le pedimos, tome usted el control, Señor, de este lugar, el control de cada uno de nosotros. Háblenos, por favor. Cancele usted todo estorbo en medio nuestro. Denos la oportunidad de poder ver cada vez mayores bendiciones, Señor, en este lugar y en cada una de las familias que aquí, Señor, se congregan. Le pido en el nombre de Jesús que quite todo aquello que impida que ellos puedan ver fruto de bendición en su camino, Señor. Por favor, guárdelos, protéjalos, bendígalos, prospérelos, maravilloso Señor, y que en esto ellos miren día a día la bendición del Dios que nosotros predicamos. En el nombre de Jesús, en sus manos ponemos también, Señor, las necesidades de su pueblo, Señor. Sabemos que aún siendo parte de su pueblo hay aflicción, hay enfermedad, hay problemas, Señor, en medio nuestro. Y queremos poner delante de usted cada una de estas situaciones para que sea usted el abogado delante del Padre y nos permita poder ser libres de cada una de estas situaciones, Padre. Bendiga, por favor, al dador alegre. Bendiga cada ofrenda, cada diezmo. Bendiga todo lo que se aporta, Señor, para esta su casa. Y les suplico en el nombre de Jesús que ninguno salga, Señor, sin bendición en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele al Señor un fuerte aplauso, por favor. Recuerde, Él es el único de ser exaltado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sabe, hermano, hay pueblos que deben de aprender, que deben de reconocer sus faltas o sus pecados delante del Señor. Por ejemplo, este pueblo reconoció que cometió un pecado y él sabía que ese pecado que había cometido le tenía que llevar a un enfrentamiento con el Señor. ¿Cuántos de aquí reconocemos que hemos tenido algún pecado? Lo importante es, hermano, reconocer que se ha pecado para dar el siguiente paso, tener un encuentro con el Señor. Este pueblo dice que subió a la cumbre, hermano, del monte, ¿verdad? Después de haber reconocido su pecado, subió a la cumbre del monte para decirle al Señor, mire, ellos sabían que habían pecado, ellos sabían que el Señor ya se había dado cuenta, pero aún así subieron a la cumbre del monte para decirle al Señor, hemos pecado. Eso es lo importante para cada uno de nosotros, el reconocer que hemos pecado y que el pecado que nosotros tenemos puede traer diferentes juicios a nuestra persona. Digo juicios porque recuerde usted que los pecados que cometemos nos van a marcar, nos van a frenar, nos van a, hermano, a causar problemas internos como pueblo del Señor. Dígale a su hermano, no se puede uno burlar del Señor. Por eso, ¿sabe qué tremendo es cuando alguien, hermano, pone en el corazón darle al Señor de su tiempo, darle al Señor de su economía, darle al Señor de sus bienes, y después dice, ay, Dios ni me escucha, Dios ni ve, Dios ni esto? ¿Sabe una cosa? Es tremendo porque nos burlamos del Señor cuando ofrecemos algo y no le cumplimos al Señor. Pero eso no lo vemos como si fuese un pecado para nosotros. Al contrario, pensamos, hermano, que hay situaciones que impiden que podamos cumplir con el propósito que nos llevó a ofrecerle algo al Señor. Quiero preguntarle en esta noche, pueblo del Señor, ¿alguien ha ofrecido algo a su Dios? ¿Alguien le ha dicho al Señor, Señor, cuenta conmigo? Señor, mira, yo te voy a apoyar. Señor, mira, mientras tú me permitas tener vida, yo voy a participar siempre de tu enseñanza, me voy a congregar. No sé qué es lo que yo le habré ofrecido al Señor en algún momento,
Y sabe, llega un momento en que se me olvida lo que le ofrezco al Señor y me aparto del Señor y vienen las consecuencias a mi vida como pueblo del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué de repente, Señor, viene sobre mí esta plaga? ¿Por qué viene esta calamidad sobre mi vida? Y sabe, no me acuerdo que hice alguna promesa, no me acuerdo que le dije al Señor, yo te voy a servir, yo voy a ser fiel contigo, Señor, yo voy a estar, Señor, en tu casa apoyándote. Se me olvida lo que le dije al Señor y viene la calamidad a mi vida. ¿Sabe, hermano? ¿A quién considera usted que va a bendecir el Señor? ¿A un fiel o a un infiel? Le pregunto. Yo le pregunto porque, ¿sabe? Yo sé que muchos aquí leen la palabra. Quien no lea la palabra está perdido en este tiempo. Se acabó el tiempo de que yo voy a escuchar a fulano nada más para ver qué me muestra el Señor. No es nada más de escuchar a fulano, sino de agarrar mi Biblia, leerla y ver que lo que dice fulano es una realidad. Porque si no, dice la palabra del Señor que muchos van a perecer por falta de un conocimiento. El conocimiento no solamente es del hombre que predica, sino también del pueblo que lo escucha, porque si no, el pueblo es engañado por causa de no leer la palabra del Señor. Se acabaron los tiempos de la prehistoria donde te decían, el único que puede leer la Biblia es el ungido, nadie más la agarre porque se va a condenar. No, eso era un engaño. Usted tiene que entender que la palabra fue escrita para que la leamos todos los que decimos ser pueblo del Señor. ¿Cuánto pueblo del Señor hay aquí? Amén. Entonces, ¿sabe? Usted tiene que agarrar su Biblia y leerla. Usted tiene que agarrar su Biblia y conocer de lo que está escrito para que por medio de eso usted pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo en lo que el Señor ha dispuesto para usted. ¿Cómo saber lo que Dios tiene para mí si yo desconozco lo que está escrito? Por eso, para el pueblo que es pueblo de Dios, lo único que debe de valer es el escrito está. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro en el desierto con el diablo? El diablo le hizo ver muchas cosas al Señor Jesús. Le hizo ver que con solo él decir que las piedras se convirtieran en pan, se podían convertir en pan. Le hizo ver que si él tropezaba solamente con pedir algo, ángeles vendrían a apoyarlo para que no cayera. Le hizo ver que había muchos reinos, hermanos, que podían ser suyos. El diablo vino a hacer su trabajo. El diablo vino a querer causar en Jesús una división con su Padre. Pero sin embargo, Jesús lo único que le dijo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Tú y yo necesitamos entender que escrito está para nosotros como pueblo de Dios, que lo único que va a tener poder y autoridad sobre todo el enemigo va a ser la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, si nosotros entendemos que la palabra nos enseña que hay diferentes tipos o diferentes formas de pecar, necesitamos conocer las formas con las cuales el pueblo peca delante del Señor. Amén. ¿Cuántos de aquí conocen cuántas formas para el pueblo hay de pecar delante del Señor? Y que podamos acercarnos al Señor y decirle, Señor, reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que he pecado, mi Dios. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios es tan vasta que quizá muchos nunca vamos a entenderla toda. Nunca vamos a comprender todo lo que hay en la palabra del Señor. ¿Podrá usted saberse la Biblia? ¿Podrá usted ya haberla leído 5 o 6 veces completita? ¿Se la tendrá usted archivada aquí y cada que dice en un versículo usted lo dice como si lo estuviera usted recitando, porque lo tiene grabado? Pero le quiero decir algo. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos dando muerte al Espíritu. Dice la palabra que la palabra mata, dice. Porque creemos que es literal todo lo que estamos leyendo. Y ya no dejamos que opere el Espíritu en nuestra vida. Por eso, el que tiene el Espíritu debe de entender que la palabra le va a hacer una revelación día con día. Porque dice que la palabra está viva, que la palabra es viva para nosotros. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que cuando yo agarre esa Biblia nuevamente, cuando yo vuelva a leer nuevamente ese versículo, la vida de esa palabra me va a mostrar una revelación diferente ese día. ¿Por qué? Porque el que está leyendo la palabra no es el hombre, sino el Espíritu del Señor
que está dentro de mí. Entonces yo debo de entender que si el Señor me ha hecho ver que la palabra me puede mostrar las diferentes formas en las que el hombre peca, yo debo de aprender esas formas para ya no causar más pecado delante del Señor. ¿Cuántos se atreverían a decir como dijeron estos hombres? Hemos pecado, Señor, porque sabe, así se llama esta enseñanza el día de hoy. Hemos pecado, Señor. ¿Cuál es mi pecado delante del Señor? ¿Cuál es mi pecado? Porque sabe, yo puedo decir a lo mejor no es que mis pecados son que le he fallado al Señor, que he abusado de la misericordia de Dios. Mis pecados son que engañé a mi esposa, mis pecados son que engañé a mis hijos, mis pecados son que engañé a mis padres. Cada quien puede decir cuáles son sus pecados o cada quien puede creer que lo que ellos digan es lo que el Señor está considerando como un pecado. Y qué triste va a ser para nosotros darnos cuenta que muchas veces lo que consideramos nosotros como un pecado no es el pecado que el Señor está esperando que nosotros corrijamos o que nosotros declaremos delante del Señor. ¿Sabe qué tremendo es esto, hermano? Porque, mire, no le voy a dar permiso de pecar porque además ni soy quien para darle permiso de pecar. Grábeselo bien, ¿ok? Porque si no va a decir, es que ese pastor dijo que yo podía pecar. No, espéreme tantito. Toda la gente que llegó con Jesús, todos los que le llevaban a Jesús, tenían considerado la acción como un pecado, ¿ok? Jesús también reconoció a algunos como pecadores. Por ejemplo, hermano, al ciego le dijo que la fe le daba la sanidad y le hizo ver que ya no debía de pecar. A la mujer, hermano, que fue agarrada en pleno acto del adulterio, también le hizo ver que ya había sido perdonada y que dejara de pecar. Reconoció que habían cometido un pecado. Pero ¿sabe lo importante de esto? Lo importante de esto es que el Señor te permite tener una libertad de tu pecado, no libertad para pecar, sino una libertad de tu pecado cuando tú tienes un encuentro con el Señor. Te da la oportunidad de ser libre de eso. Quiere decir que cuando tú de corazón te acercas al Señor, te arrepientes y dejas de hacerlo, tienes una libertad de parte de Dios. Pero ¿qué hay cuando yo digo, confieso mi pecado y creo que ya me perdonó el Señor y vuelvo a lo mismo? Al fin que mañana voy y otra vez me arrepiento. Al fin que pasado mañana voy y otra vez me arrepiento. Al fin que, Dios perdona a todos. Al fin que Dios ama al pecador. A ver, un momentito. ¿Cuántos creen que Dios ama al pecador? Casi no todos. ¿Para qué se arrepienten, hermano? Mejor que sigan pecando y dándole gusto al cuerpo, a la carne. Al fin que Dios los ama como son pecadores. Ese es el error más grande que puede haber. El creer que Dios ama al pecador. Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No nos confundamos. Dios no ama a los pecadores. Dios busca salvar lo que se ha perdido. Dice la palabra que el Hijo vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido somos nosotros por causa de los deleites, por causa de los placeres, por causa de los pecados que día a día vivimos. Y entonces dice el Padre, Hijo, ve a rescatar lo que se ha perdido, porque ellos están en su concupiscencia, están deseosos de darle gusto a la carne, están pervirtiéndose cada vez más. Ve y rescátalos, porque son mi pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? O sea, el Señor nos ha convocado con un propósito en una iglesia. Nos ha convocado para poder tener una libertad. Nos ha convocado para poder ser libres de lo que nos gobierna como pecado. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, ¿cuántos aceptarían un cambio de parte del Señor para que el pecado que ha caminado quizá con muchos de nosotros se aparte de nosotros? ¿Cuántos le podrían decir al Señor, Señor, yo quiero un cambio? Yo quiero un cambio, Señor. Pastor, no diga eso porque tengo que decirle al Señor que yo quiero un cambio y la gente va a decir que yo soy un pecador. ¿Sabe? Yo quiero hacer un reto en este día. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar en paz y decir, yo no peco, Señor? ¿Sabe qué tremendo es eso? Porque mis ojos, mi corazón, mi mente
me pueden llevar a cometer errores que pueden ser considerados pecados para mí, pero que yo ignoro que lo que estoy diciendo es un pecado, que lo que estoy viendo es un pecado. ¿Y por qué digo que lo ignoro? Porque se ha hecho un caminar, una constante en mi vida, y eso lo hago y lo desarrollo todos los días. Paso por la misma esquina donde está la que vende los tamales, y como está muy guapa, paso, la chuleo un rato y ahí nos vemos, porque ya viene mi camión. Y yo digo, si usted está casado, ¿qué anda chuleando lo ajeno? ¿Será bueno hacer eso? Porque uno dice, ay, que si nada más paso por mi tamal, paso por mi atole y ahí nos vemos. Pero entre tu tamal y el atole hay un lapso que dice, ay, qué guapa está usted, ay, qué bonita está, qué afortunado es su esposo, me imagino, que ha de estar feliz el hombre con usted. Y el pecado sigue fluyendo. Porque dice la palabra que con solo mirar, ¿qué pasa? Se codicia, dice la palabra del Señor. Entonces, dirá usted, ay, pastor, siempre exagera usted en las enseñanzas. No exagero, sino simplemente le pongo ejemplos de cómo la gente puede pensar que está bien, cuando en realidad en su corazón se está maquinando algo diferente. Por eso, ¿cuáles son esas formas en las que nosotros pecamos y que debiésemos nosotros, al hacerlo, acercarnos al Señor, subir al monte y decirle al Señor, he pecado, Señor. Reconozco mi pecado, Señor. Amén. Si hay alguien aquí que le pueda decir en su momento al Señor, he pecado, Señor, a través de conocer las diferentes formas en las que se peca. Amén. ¿Si habrá algún valiente? Porque sabe, dice la palabra del Señor, y me recuerdo de la profecía del domingo que dice que ha buscado un intercesor y todavía no lo halla, dice. Qué tremendo es eso. Porque imagínese, usted ha buscado un intercesor. ¿Cuántos miles de años han pasado? ¿Cuántos miles de años han pasado y no ha hallado todavía el intercesor que se ponga en la brecha por esta nación, por este pueblo, por el pueblo del Señor? Tú y yo nos preocupamos por nosotros quizá. Tú y yo oramos y le clamamos a Dios. Tú y yo le ponemos al Señor las peticiones, mire, más largas que podamos tener, pero son a favor de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestra economía, de nuestro negocio, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Queremos meter a todo el mundo, pero que es de mi familia, no del pueblo de Dios. Y si metes al pueblo de Dios, tú te dedicas a lo mejor media hora de oración con el Señor. Y dirá usted, a lo mejor, ay, qué exagerado, media hora, pastor. Pero bueno, yo diría media hora para tu pueblo, que es tu familia, y 5, 10 minutos máximo para todo lo que representaría el pueblo del Señor, incluido tu pastor. Porque no va a decir usted, no, yo al pastor le dedico 15 minutos, Mi oración, mire, aquí pongo hasta mi reloj checador. Empezamos a tal hora y cuando ya suenan los 15 minutos dejo de orar por él y le entro a otro tema. ¿Verdad que no? Nuestra oración muchas veces está más enfocada a lo nuestro que a lo del pueblo del Señor. Y recuerde que la palabra nos enseña que debemos de ser hombres que intercedamos por las necesidades del pueblo del Señor. Cuando alguien intercede por las necesidades del pueblo del Señor, está declarando que lo que mora en él es el Señor, que se preocupa por su pueblo. Entonces tú y yo necesitamos tener una identidad. ¿Alguien quiere tener el Espíritu del Señor realmente? ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a su siervo Moisés, júntame a todos tus líderes, voy a soplar de tu Espíritu sobre ellos? ¿Alguien le ha dicho al Señor, Señor, sopla de tu Espíritu sobre mí para que tenga yo tu mismo sentir? ¿O alguien le ha dicho al Señor algo que no le va a gustar? ¿Le habrá dicho usted al Señor, Señor, que ese hombre sople de su Espíritu sobre mí para que yo tenga el mismo sentir que Él tiene? Porque cuando usted y yo nos hagamos uno, cosas grandes van a suceder en la casa del Señor. Porque tu sentir va a ser mi sentir, tu pensamiento va a ser mi pensamiento, tu anhelo va a ser mi anhelo. Y si mi anhelo es estar en las cosas de Dios, tú también querrás estar en las cosas de Dios y no fallarle jamás a Dios, porque somos uno y somos para el Señor. Amén. Tú y yo tenemos que entender eso. Somos del Señor y para el Señor, hermano. Entonces necesitamos tener una actitud que nos lleve
a demostrarle al Señor que somos uno. Y alguien podrá decir, pastor, usted está mal. Y yo le podría decir, siempre le hablo con la palabra. Y yo le podría decir a usted que si usted me dice que estoy mal, me lo diga con la palabra. Porque yo le podría decir con la palabra, ahí tiene usted a un Elí, ahí tiene usted a un Samuel. La voz del Señor era la voz del sacerdote Elí. El Señor le hablaba a Samuel por medio de ¿quién? De Elí. Cuando Elí buscaba a su maestro y le decía, dígame qué necesita, él tuvo que entender que el que le hablaba era Dios por medio de ¿quién? De su sacerdote, de su maestro o de su pastor. Por eso, cuando alguien alcanza a tener la misma identidad, cuando alguien ya tiene el mismo espíritu, lo que usted va a oír siempre en respuesta de parte del Señor va a ser la voz de aquel que ha soplado su espíritu o que es su pastor. En ese momento usted podrá decir, ahora entiendo que el que me habla en un sueño eres tú, Señor. Ahora entiendo que cuando yo miro al pastor en un sueño, Señor, eres tú que estás conmigo, Señor. Entonces ahí uno debe de mirar que ya hay una identidad con aquel que usted está caminando. Mientras no haya una identidad, todo podrá ser cuestionable en nosotros. Todo podrá ser, hermano, una lucha interna entre nosotros. Y dirá, ¿por qué unos sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué hay favor para uno? ¿Por qué hay favor para otro? Y sabes una cosa, lo que tú quieres ver es lo que vas a ver, más no lo que es una realidad. Por eso las grandes guerras se desatan dentro de la casa del Señor, porque su mismo pueblo las desata. ¿Qué le cuento? ¿Si hay alguien todavía aquí? Yo pensé que se había ido. Ya ve que luego se enojan y se van. Pero necesitamos entender. Y no que se vaya físicamente, sino que se va, mira, se desconecta y dice, ya, ¿para qué oír al pastor? Dígale a su hermano, necesitamos tener un encuentro verdadero con el Señor. ¿Alguien quiere tener un encuentro con el Señor? Hermano, es necesario, porque cuando se tiene un encuentro con el Señor, su espíritu está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es que se peca? Vaya conmigo al libro de Números, Números capítulo 21, versículos del 5 al 7. Números capítulo 21, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto?, preguntaron. Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Qué es, hermano, lo que en nosotros muestra que hemos pecado contra el Señor? ¿Qué es lo que nos lleva a demostrarle al Señor que hemos pecado contra Él? Dice aquí la palabra del Señor que el pueblo habló contra el Señor. Y después también dice ahí que el pueblo habló contra el siervo del Señor. ¿Sí leyó lo que dice ahí? ¿O le estoy diciendo una mentira? Porque mire, cuando, hermano, cuando nosotros no estamos de acuerdo, hermano, en lo que se hace, en lo que se desarrolla en la iglesia, en la forma en la que se conduce al rebaño, en la forma en la que se alimenta al rebaño, cuando no estamos de acuerdo, vamos a echarle la culpa a Dios y la culpa al siervo. Si hubiese temor en algunos dirían la culpa es del siervo, no del Señor, porque no hace caso a lo que dice el Señor. Él tiene la culpa, el siervo tiene la culpa. Pero sin embargo aquí dice la palabra que el pueblo se levantó contra el Señor y contra el siervo Moisés. ¿Sabe? Mis pensamientos
pueden cambiar contra lo que estamos desarrollando como pueblo de Dios. Mis acciones pueden ser frenadas en lo que yo he dictado o dictaminado como parte del pueblo de Dios a favor del Señor. ¿Sabe, hermano? Mire, quiero preguntarle algo. Espero que me ayude con esta duda. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que entrega su corazón para servirle a Dios, por qué puede de momento decir, ya no voy a servir a Dios? Le pregunto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Te enojaste con Dios? ¿Te enojaste con tu líder? ¿Te enojaste contigo mismo? ¿O qué fue lo que pasó que te llevó a pecar contra el Señor al negar ahora tu servicio al Señor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien me pudiese ayudar? Porque te enojaste contra ti y dijiste, ya no voy a servir, no tengo por qué aguantar a nadie. Bueno. Te enojaste porque tu líder te exhortó, te regañó, te gritó, te ofendió quizá y dijiste, no tengo por qué aguantar a ese hombre. O te enojaste con el Señor porque no viste la respuesta que tú necesitabas, porque no te cumplió el milagro que necesitabas cuando se lo pediste, porque no te escuchó cuando tú le dijiste, necesito de ti, Señor, porque no te proveyó para el problema que estabas pasando. Te pregunto, ¿qué fue lo que te llevó a hablar mal y que de repente digas, es que no tiene caso servir? No vale la pena servirle a Dios. No vale la pena estar tanto tiempo en las cosas de Dios. Te pregunto, ¿qué fue lo que nos hirió de tal manera para pecar y hablar mal del Señor? Porque sabe, hermano, ¿cuánta gente no se va lastimada? ¿Cuánta gente no sale herida de un lugar? Es que todos son igual, es que todos tienen el mismo espíritu, se dedican a criticar, se dedican a juzgar, se dedican a pelear, se dedican a ofender. ¿Y sabe qué tremendo es eso? Que toda la gente que se va con un concepto negativo de una iglesia. No le voy a presumir que solamente de esta, porque sería yo ingrato si digo que nada más de esta iglesia se van, sino tantas iglesias, hermano, que padecen este tipo de cosas, que sale uno, sale otro, y el problema es que el que sale no se va contento, como le digo, sino al contrario, hay un dolor, hay un resentimiento, ya sea contra su líder, ya sea contra su pastor, ya sea contra la congregación, pero hay un resentimiento. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando se van no enfrentan su realidad y dicen, me voy por esto, sino que salen y aquel que tiene el valor, qué bueno, pero el que no, arrastra a otros con esos argumentos, con esas actitudes, y en lugar de motivarte a seguir avanzando, en lugar de motivarte a seguir creciendo, lo único que hace es motivarte, pero abandonar el camino del Señor. Y el problema es cuando nos hacemos parte de ellos y decimos, sí, tiene razón, qué bueno que me abrió los ojos, qué bueno que usted me está mostrando la realidad, qué bueno que usted me está diciendo cómo es el pueblo del Señor. Y no, hermano, no es así el asunto. Tú y yo tenemos que entender que lo que buscamos en la casa del Señor es alcanzar la meta para la cual nos ha convocado el Señor. Pero déjeme decirle algo, es una iglesia, es un lugar de reunión, es un lugar donde la gente se va a congregar, es un lugar donde la gente va a buscar aprender, pero no todos son del mismo sentir, no todos son del mismo pensamiento, no todos tienen el mismo espíritu, lamentablemente. Todos debiésemos de tener el espíritu del Señor, pero cuando usted mira que hay fricción, que hay división y todo, quiere decir que la obra del Señor todavía no se ha completado. Por lo tanto, debemos de estar siempre alertas. ¿A qué venimos a la casa del Señor? A que nos hable el Señor. ¿A qué venimos a la casa del Señor? A tener un encuentro con el Señor. ¿A qué venimos a la casa del Señor? A aprender del Señor. Pero si yo vengo a la casa del Señor a que me granjeen, a que me chulen, a que me digan cuán grande eres tú, entonces estoy mal, porque pierdo lo que realmente significaría para mí estar en la casa de Dios. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén? Entonces yo necesito entender que debo de tener cambios.
No es nada más, hermano, ponerme en una actitud de hablar contra el Señor, de hablar contra los siervos, sino mirar realmente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso me hace pecar contra el Señor. Amén. Segundo punto, mire, dice aquí la palabra del Señor, Jueces capítulo 10, libro de Jueces capítulo 10, versículos 9 y 10, por favor. Dice la palabra del Señor, y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y se angustió Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo, hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Fíjese cómo el pueblo del Señor reconoce que uno de sus pecados contra el Señor es haber haber abandonado a Dios, y por causa de ese abandono a Dios, darle su servicio a otro tipo de dioses, dice. Haber servido a los Baales, a los dioses que los hombres han creado, a los dioses que los hombres buscan que sigamos. Y entonces, ¿sabe qué tremendo es abandonar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Hace unos días le hablaba yo acerca de algo que en una de las iglesias del Apocalipsis dice, nos van a nosotros a reclamar, y que es el haber, hermano, el haber dejado nuestro primer amor. Como le decía yo, qué triste sería para nosotros sorprendernos realmente que pensamos que nuestro primer amor es mi viejita chula que cambié por una de 30 años, o que mi viejito chulo que abandoné porque ya está viejo. No es mi viejito ni mi viejita chula, sino cuando yo empecé a servir a Dios, ¿cómo le empecé a servir? ¿Cuál era mi llenura en ese momento? ¿Cuál era mi satisfacción en ese momento? Yo no me perdía ni un servicio en la casa de Dios. Yo quería llegar hasta antes de que abrieran la puerta en la iglesia. Yo era de los que decían, pastor, aquí estoy, páseme la escoba, yo les ayudo a barrer para que esto quede rápido, para que podamos atender a los hermanos. Yo era de los que día con día en la calle decía, hay un Jesús que te puede salvar, hay un Jesús que te ama, hay un Jesús al cual tú necesitas. Y yo buscaba, pastor, traer gente a la casa del Señor. Yo buscaba integrar más y más pueblo a la casa del Señor. Pero a raíz de que el primer amor se ha perdido, somos tan indiferentes a los problemas que pasamos, somos tan insensibles ahora hasta las situaciones que se mueven a nuestro alrededor, que ya no nos preocupamos por los demás, nos preocupamos por nosotros mismos. Y si yo ya no me preocupo por mí, menos me voy a preocupar por la casa de Dios. ¿Sí me entiende? Qué tremendo va a ser que nuestro primer amor, nosotros que decimos ser conocedores, porque esas 7 iglesias que en el final de los tiempos se presentan, o que presenta Jesús a través de Juan, nos hacen ver, hermano, que son las iglesias que perduran para ese tiempo, que tienen características positivas, pero que lamentablemente han sido infiltradas por el enemigo. Hay 7 espíritus que se mueven en las iglesias del último tiempo. Son 7 espíritus que, bueno, no se los voy a decir ahorita porque los vamos a ver el próximo viernes. Pero usted tiene que entender que si no ponemos atención, nos van a acabar. Y no vamos a poder participar de ninguna de esas iglesias en el último tiempo. O si no es que ya se está participando de esas iglesias. Porque estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos lo consideran así? Entonces imagínese. ¿Qué iglesia se consideraría usted? ¿Se consideraría usted Éfeso? ¿Se consideraría usted Esmirna? ¿Cuál iglesia considera usted que pudiese ser la que usted esté viviendo, para que entonces pongamos atención y corrijamos para no dar paso a esas iglesias que tienen, hermano, el trono de Satanás ahí dentro, hermano?
Fíjese qué tremendo es eso. Porque cuando alguien pierde, hermano, su amor y abandona a Dios y sirve por otro lado a los vales, podemos mirar por eso como las iglesias que visitaba el Señor Jesús siempre tenían una representación mundana. ¿Sí se acuerda o no? Llegaba Jesús a un lugar y el primero que se levantaba como representante de la iglesia a darle la bienvenida era el espíritu inmundo que le decía: ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios? Entonces quiere decir que las iglesias van a estar infiltradas por espíritus inmundos que no van a estar volando en la iglesia, sino que van a estar dentro de los congregantes de la iglesia. ¿Ok? Entonces tenemos que poner mucha atención a eso, porque si en el último tiempo que tú y yo buscamos participar del reino de Dios no ponemos la atención debida, déjeme decirle, el reino nos va a hacer así. O peor tantito, nos va a hacer como le dijo Jesús a los fariseos, a los maestros de la palabra, a los que estaban ahí, hermano, que les dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y ustedes lo han ignorado, les dijo. Qué tremendo es eso, hermano. Porque muchos buscamos ver el reino de los cielos como los reinos que conocemos. Y sin embargo, el reino de los cielos tiene una identidad, tiene una forma y tiene una revelación en la cual te muestra cómo es el reino de los cielos, hermano. Y si usted espera encontrar físicamente un reino de los cielos allá arriba con casitas y todo, y diga: este es el verdadero reino de los cielos, le tengo una mala noticia. Jesús le enseñó a los que estaban ahí en parábolas, les enseñó 10 cosas que eran semejantes al reino de los cielos. Pero esos son otros 20 pesos, dice mi pueblo por ahí. Dicen en mi pueblo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, tenemos que aprender que no tenemos que ver las cosas literales. Sino, si usted y yo hubiésemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús, si la gente se sorprendía de Juan, hermano, si la gente se sorprendía de Juan y decían: ¿quién es Juan? ¿Qué importante es Juan? Cuando llega Jesús, destroza a Juan. Les muestra una enseñanza impresionante, les da una revelación que hasta los mismos discípulos de Juan dicen: yo quiero ser tu discípulo. Y el mismo Juan pierde la dimensión de lo que Jesús era, porque hasta le manda a decir: ¿eres tú o esperamos a otro? ¡Wow! Su primo dudando del primo, como si no tuviesen un lazo sanguíneo, dudando de su primo, como diciendo: algo pasó en mí, se me borró una parte de mi chip, ha de haber dicho Juan. Yo le pregunto a usted: ¿cómo está su memoria interna? ¿Cómo está su memoria interna? ¿Sabe que las computadoras tienen un disco duro? Yo le he enseñado que el disco duro de usted es su alma. El día que usted tenga que partir, allá arriba van a decirle a su alma: ven, porque el disco duro que es su alma le va a mostrar al Señor todas tus bendiciones, pero lamentablemente también todos tus pecados que estaban ahí guardados. Nada le va a pasar desapercibido al Señor, porque para eso nos dio un alma. Por eso dice que nuestros ojos son la ventana ¿de qué? Cuando usted mira los ojos de alguien, puede mirar el gozo, puede mirar la alegría, puede mirar la tristeza, puede mirar la pasión, puede mirar el deseo. Tantas cosas que puede ver en esos ojos que usted es capaz de, hermano, alabar los ojos de alguien que le gusta, diciéndole: esos ojos parecen zafiros ahí, brillan, deslumbran, apasionan tanto. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es la intención de exaltar las bendiciones de alguien? Por eso tú y yo necesitamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que fui llamado con un propósito de parte de Dios, lo que tengo que hacer es servirle a mi Dios para alcanzar cada una de sus promesas. ¿Alguien aquí puede decir amén? ¿Habrá en esta casa alguien que le dé un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios.
Tercer punto, mire, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 6, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 6, dice la palabra del Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servirle solo a Él. Y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y los astorets, y las astorets, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Fíjese, lo tercero que tú y yo necesitamos entender que es una forma de pecar es cuando desviamos nuestro corazón. Cuando desviamos de nuestro corazón de los propósitos, hermano, de los propósitos que el Señor tiene para con él. ¿Cuántos, mire, le decía yo hace un momento, cuántos llegamos con un ímpetu, con un amor tal con el Señor que éramos capaces de, hermano, si había tormenta, ir a la iglesia? Si hacía un frío tremendo, yo llegaba, mira, aunque sea con la cobija puesta, pero ahí estaba esperando entrar. Cuando se desvía el corazón de la gente, es más fácil decir: déjame cuido, porque no sea que me enferme. Y enfermo no le voy a servir al Señor. No, mejor me cuido, mejor me guardo. O cuando yo digo: no, ¿sabe una cosa? Es que yo vivo aquí como a unos 100 kilómetros de este lugar, está lejos, no. Pero ¿qué le parece? ¿Qué le parece si yo me presento cada 8 días? Y ¿sabe una cosa? Ni cada 8 días te presentas porque dices: está bien lejos. Y ya apareces cometa, te apareces ahí, hermano, cada que va a suceder un acontecimiento en la iglesia, hermano. ¿Sabe que así son los cometas, verdad? Aparecen cada que va a haber un acontecimiento en el pueblo del Señor. Hay dos tipos, hermano, de situaciones que nosotros podemos mirar, o de señales, que son las que van a mostrarnos cuando hay una situación para la nación y hay una situación para el pueblo de Dios. Cuando usted mira una señal en el cielo de tal color, dice: esa es para el pueblo del Señor. ¿Si usted se acuerda de las lunas rojas? Las lunas rojas eran situaciones, señales para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Los demás acontecimientos que pasan, o las demás señales que usted mira en el cielo, son para la nación, son para el mundo. Entonces, ¿cuántos hemos puesto atención en eso? Porque sabe, usted dice: se sintió que tembló. ¿Sí sabía que tembló hoy? ¿No? ¿Sí sabía que tembló ayer? ¿Que tembló el día domingo también? Yo le pregunto, ¿ha estado temblando en nuestra nación? Cada día está temblando. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Porque yo le pregunto, ¿sabía que tembló? Y muchos dicen, no. ¿Sabe? Nos hemos vuelto insensibles. Ya no sentimos un movimiento tan pequeñito. Usted puede decir: fue el camión del gas que pasó y cimbró mi casa. Ojalá así sea cuando el Señor venga, que nada más sientas un camioncito que cimbró tu casa y digas: no pasó nada. Ojalá así fuese. Pero el día que el Señor venga, hermano mío, nos vamos a dar de topes por decir: qué insensible fue y no escuché la voz del Señor ni la trompeta del Señor, o lo que me estaban hablando por medio de la palabra. Tú y yo no sé si algunos escucharon, hermano, que les decía yo que hay tanto revuelo en las redes sociales ahorita con las profecías que se están dando acerca de los terremotos que vienen para nuestra nación, que no son cosa de, hermano, de decir algo nuevo, no.
Esto es algo que ha venido desde años. Sabemos que nuestra nación es un lugar que tiene un problema, hermano, en su cimentación. Esas placas están mal y nos han dicho que viene dicen ellos, un juicio tremendo sobre México, sobre nuestra nación. Yo le pregunto, si del otro lado con los vecinos, con los güeros, ya se dieron 2 terremotos, ¿qué espera usted que a nosotros nos pase? Si ya llevamos mínimo, investíguele, llevamos más de, si fueron 3, póngale, llevamos más de 15 microsismos para nosotros. Pero si usted le investiga va a ver que son más de 400. Yo le digo 15 porque, para no espantarlo, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de nosotros hemos dicho? Vamos a estar orando. Vamos a estar pidiéndole al Señor que tenga misericordia. Porque nos está diciendo el Señor, viene sobre ustedes algo fuerte. Y si en esta insensibilidad que están, no son capaces de pedirme que tenga yo misericordia, porque si usted siente que tembló tantito, dice, ay, no, fue poquito. Ni siquiera se acuerda de darle gracias a Dios. ¿Necesita usted que le baile suavecito el asunto? ¿O más duro el asunto? Para que diga, ah, perdónanos, Señor. Ah, ten misericordia de nosotros. Ahí sí se desgañota, así se deschonga para decirle, ten piedad. Pero ¿por qué no preparamos el camino para decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros? ¿Por qué no le decimos que no acontezca esto, Señor? Ten misericordia de nosotros. ¿Sabe? El mejor intercesor es el que se echa la culpa. Es el que se echa la culpa. Jesús, cuando intercede por su pueblo en la cruz, le dice a su Padre, ten misericordia de ellos. Perdónalos, Padre. Y viene la frase célebre del Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como diciendo, yo fui el culpable, Señor. Yo tuve la culpa. Ellos ignoran quién soy yo. Ellos ignoran lo que están haciendo conmigo. ¿Sabe qué tremendo es que Dios manda a su Hijo, te lo muestra, hace milagros, hace grandes prodigios entre el pueblo y el pueblo lo menosprecia? ¿Usted sería capaz de dar a su hijo para que se lo menosprecien? Si a usted le hace en cara a su hijo y se enoja, imagínese al Señor, hermano. Imagínese al Señor. Necesitamos tener cambios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, usted tiene que entender algo. No nos dejemos llevar por las actitudes de otros que buscan desviarnos de lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Algo que debiese de ponernos en alerta es que dice la palabra del Señor, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué preguntarán eso, hermano? ¿Por qué esa palabra es tan dura? ¿Por qué es tan dura? Porque fíjese, dice que necesitamos tener fe para agradar al Señor. O sea, si no hay fe cuando venga el Señor, ¿cómo vamos a agradar al Señor? Si no hay fe ahorita en nosotros, ¿cómo el Señor nos va a alcanzar o nos va a salvar o nos va a rescatar de lo que pudiese venir? Porque usted y yo no debiésemos de estar en el terremoto que se avecina, porque será tan grande, tan fuerte, tan destructivo, que el pueblo de Dios no debiese de pasarlo. Pero ¿qué nos está acercando cada vez más al Señor? Si lo que hoy miro con todo respeto es que en lugar de que el pueblo de Dios, que tiene tanta necesidad, que tiene tantos problemas, en lugar de que esté metido en la casa de Dios, está fuera de la casa de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿Qué está pasando con eso? Entonces, por eso hoy entiendo por qué dice, ¿hallará fe cuando venga el Señor? Porque ni su mismo pueblo le está mostrando que tiene la fe para esperar su venida,
para escuchar su palabra, para creer en lo que dice la palabra. Ni el mismo pueblo, hermano, fíjense qué tremendo. Por eso, el reto que el Señor nos pone por medio de esa frase es que nosotros tengamos fe. Ante todo lo que está pasando, ante todo lo que pudieses estar viviendo, tu fe no debe de faltar. Porque al que tiene fe, todo le es posible, hermano. Ahí está nuestra bendición, hermano. Con la fe que tengamos, vamos a poder alcanzar todo lo que nosotros necesitemos, hermano. Mire, vaya conmigo al libro de Esdras, por favor. Esdras capítulo 10, versículos 10 al 13. Mire, me he saltado algunas citas porque se me acaba el tiempo, pero algunas de ellas nos hacen ver que se peca cuando se sirve a otros dioses. Nos hace ver, hermano, que se peca cuando se deja al Señor, cuando se deja al Señor a un lado. Nos hace ver también que se peca y que es necesario reconocer nuestros pecados cuando cometemos iniquidad y estamos obrando perversamente. Cuando dejamos que la maldad venga a nuestras vidas, cuando dejamos que la depravación venga a nuestra vida también. ¿Ok? Son algunas de las que me he saltado por cuestiones de tiempo. Pero vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 10, versículos del 10 al 13, dice la palabra del Señor. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en dos, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Fíjese, antes de decirle cómo es que se peca delante del Señor, déjeme decirle cómo hay gente que busca justificar el cambiar o el corregir las situaciones, porque ellos le dicen al Señor, mira, o les dicen, perdón, al sacerdote Esdras, le dicen, espérame, mira, sí, reconocemos que hemos pecado, pero, oye, el pueblo es numeroso como para que cambiemos de un momento a otro. El pueblo es numeroso como para cambiar de un día para otro. Es más, es temporada de lluvias. Yo le pregunto, ¿qué tendría que ver una temporada de lluvias para corregir nosotros? Si nos está convocando a corregir, ¿qué tiene que ver la lluvia en ese momento? Si no, buscamos pretextos para no poder realizar lo que el Señor nos dice. Entonces dicen ellos, tampoco esto lo podemos hacer ni en un día ni en 2 días, dice. ¿Sabe? Esto me recuerda a muchas veces, como lo he dicho en otras ocasiones, no es mi intención menospreciar, ¿verdad?, a la gente que lo hace, pero me recuerda como cuando llega alguien y le dice, pastor, ore por mí porque necesito un cambio en mi vida. Reconozco que he faltado, que he fallado, que he cometido algunos pecados, pero la verdad, no puedo dejar este pecado. Me tiene tan atrapado que no puedo pecar, que no puedo dejar de pecar. Y de repente el pastor muy sabiamente dice, no te preocupes, esto es poco a poco. Esto es poco a poco. Cuando tú tengas esa intención, mientras tú digas, ahí voy, poco a poco vas a avanzar y poco a poco lo vas a lograr. Me hace ver esta palabra como a esa gente que dice eso. Cuando yo miro a un Jesús que de inmediato transformaba todo, cambiaba todo. Venía el poder del Señor y cambiaba a los leprosos, transformaba a los pecadores, traía a la vista a los ciegos, restauraba a los mancos, a los cojos, y todo era así. Entonces, fíjese cómo la gente va a poner pretextos. No puedo cambiar, me cuesta trabajo, llevo 20 años en esto.
¿Cómo de un momento a otro lo voy a dejar? No se puede, no se puede. Me tienen que ayudar y me tienen que dar mis tolerancias para que yo siga avanzando. No, en el camino de Dios no hay tolerancias, le cuento. En el camino de Dios dice la palabra, o eres fiel, refiriéndose a eres caliente, o eres frío, hermano. ¿Cuántos calientes hay en esta casa? Porque sabe cuántos fríos pudiese haber también. Pero es mejor ser frío a caer en el intermedio, dice la palabra. Dicen caliente o frío, pero jamás tibio, dice. Porque al caliente no dice lo que le van a hacer, ni al frío lo que le van a hacer, pero al tibio sí dice lo que le va a pasar, dice. Te vomitará, te sacará del cuerpo, dice, te echará fuera. Entonces, mire qué importante es esto. No es de que yo diga es que no se puede, mejor defínete. ¿Quieres tener un cambio? Hazlo. ¿No quieres tener un cambio? No juegues. ¿Por qué? Porque esto es de gente que se quiere afirmar o de gente que quiere caminar correctamente en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado que se comete aquí en este versículo? Dígale a su hermano, es ser infiel por casarse, fíjese, por casarse con mujeres extranjeras. Dice, ¿sabe qué tremendo es esto? Porque, ¿se acuerda usted que el Señor cuando les da la tierra prometida al pueblo que lleva, cuando los lleva a esa tierra prometida, les dice, no le den a sus hijas a estos hombres, a estas naciones, ni ustedes tomen varones ni mujeres de estas naciones. ¿Se acuerda o no? ¿Por qué el Señor insiste en que nosotros no estemos buscando compañero o compañera fuera del pueblo de Dios? ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que los hijos de Dios miraron a las hijas del hombre. ¿Se acuerda? Y dice que al mirarlas, las codiciaron, dice. ¿Qué mirarían de diferente los hijos de Dios en las hijas de los hombres que no tuvieran las hijas de Dios? Le pregunto. ¿Qué mirarían diferente como para poder alguien con con una identidad espiritual, con una identidad superior a la de los hombres? Porque dice la palabra que el Señor hizo al hombre un poco menor que a los ángeles, ¿o no? Entonces, ¿cómo un mayor puede mirar a un menor y decir, este me gusta, esta me gusta? ¿Cómo puede pasar eso? Le pregunto. ¿Qué miraron para codiciarlo? ¿Qué miraron para decir esas mujeres de la tierra son la mejor creación que pudo haber hecho el Señor? Porque al final de cuentas, hermano, lo único que se produce con ese tipo de mezclas, ¿qué es? Dice que son gigantes. O sea, se produce una deformidad tal que se pierde la identidad de lo de arriba y de lo de abajo, hermano. Y se da a luz seres híbridos, seres, hermano, con otras características, gigantes que vienen a subyugar, a gobernar, a traer cambios a la vida de la esposa cristiana y del esposo mundano, porque el hijo que traen o que dan a luz viene a ser el parteaguas, el que condiciona, el que afecta, el que daña. ¿Por qué? No me gusta tu religión. Y tú, como eres mamá, dices, pues te sigo, hijo. Y si al hijo le gusta el mundo, lo va a aguantar, lo va a tolerar, porque es su hijo, porque lo ama, porque lo quiere, porque jamás va a enfrentar a su gigante. Y lo mismo pasa con el papá.
Papá, me gusta lo que tú haces. Papá, me gusta tu mundo. Papá, me gusta tu ámbito. Papá, me gusta esto. Y papá, como es papá que todo complace, igual papá lo lleva a otra dimensión, lo lleva a otro mundo. Por eso, ese es el riesgo de meternos con las mujeres del mundo. Porque se pierde la enseñanza que el Señor tiene para ti. ¿Por qué dice la palabra que si tú acercas al pequeño desde niño a la casa del Señor, de grande no se apartará? ¿Por qué dice eso? Mire, entonces necesitamos entender, hermano, que usted tiene que romper esa maldición. ¿Cuántos dicen amén? Si usted, mujer de Dios, se casó con un hombre del mundo o cometió el error de meterse con un hombre del mundo porque ya no está a lo mejor ni con usted, usted tiene la oportunidad de venir delante de Dios y de romper ese lazo, de romper esa maldición que pudiese ser parte de su hijo. Porque eso nos enseña la palabra, a romper las maldiciones. Porque si no, dice la palabra que el Señor va a visitar la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. No esperes a que llegue a desarrollarse la maldad en tu hijo. No esperes a que tus nietos ahora también la tengan. Y no esperes a que tus bisnietos también la tengan. No, rompe esa maldición, reconoce tu falta, reconoce tu pecado, cambia tu forma de vivir y haz libre a tu hijo. ¿Ya estamos aquí? Entonces eso es lo que necesitamos entender. Él no quiere privarte de lo que a ti te guste. No, porque dice la palabra del Señor que todo, hermano, lo puedes practicar, pero no todo te es lícito, dice. Pastor, me eché una copa y algún problema. Es que, ¿sabe qué? Pues me gusta, pastor. Diario me echo una copita, y yo te preguntaría, ¿para qué te echas una copita todos los días? ¿Para darte un gusto? ¿Para darte un deleite? ¿Porque cumple una función en tu organismo? ¿O por qué te la echas? Pero muchas veces la gente no tiene ni la respuesta y te dicen, pues, por gusto, porque me lo enseñó mi papá, porque me lo enseñó mi abuelo. Y entonces miras que solamente es una herencia que viene a dañar, porque no conoces ni la función de una copa de vino, ni conoces de verdad el efecto de una copa de vino. Por eso la gente, yo le quiero preguntar algo. ¿Por qué la gente dice ese es un borracho? ¿Por qué? Porque ya perdió los estribos, porque ya perdió la cordura, porque ya lo dominó el alcohol. ¿Por qué dice la gente ese es un borracho? Porque siempre lo ve constante. ¿Por qué la gente no le dice esa es una persona que toma todos los días? Porque al fin y al cabo es un tomador. ¿O por qué no dice es un bebedor de alcohol? ¿Por qué la gente da los estatus o da los nombres a alguien para quererlo hacer ver de una manera grotesca? A Jesús le decían, ese es un bebedor de vino. ¿Verdad? Se junta con pura gente perdida. Yo le pregunto, ¿qué es un borracho? ¿Será que un borracho es el que pierde el sentido por tomar tanto alcohol? ¿O será que un borracho es el que todos los días lo lleva a la práctica? ¿Y será que un borracho es el que se toma una copa diaria? ¿O será que un borracho es el que se toma 10 diarias? Le pregunto, ¿qué es un borracho? Porque los niveles los ponemos nosotros. ¿O no? Este es un alcohólico porque ya no puede dejar de tomar. Es un alcohólico. Por eso el Señor dice, ¿todo te es lícito? No, no todo te es lícito, le dice. Puedes probar, pero te vas a dar cuenta de que hay cosas que te van a perjudicar, que te van a dañar y que te van a afectar. Pero no necesariamente tienes que probar si estás mirando el efecto que causan otros, dice. ¿Para qué te metes en esos problemas? Dice. ¿Sabe que la gente puede decir, yo puedo resistir, yo puedo aguantar, yo lo puedo dejar cuando quiera? Déjeme decirle algo, si usted viene de una herencia de ese tipo, no lo va a poder dejar, porque ya es una consecuencia generacional.
hasta que no le rompan su cadena, hasta que no le rompan su herencia, usted lo podrá dejar. Mientras caminará con eso. ¿Por qué? Porque ya es un patrón que usted heredó. Y por eso hay gente que dice, qué rico sabe esto. Aunque otros hacen gestos, otros dicen qué rico sabe esto, pero hacen gestos y se lo acaban todo. Y otra. ¿O no? Ese pastor habla por hablar, pero sabe. Mucho de lo que se vive es para enseñanza. Pero para una enseñanza que nos edifique. No para una enseñanza que nos lleve a tropezarnos. Por eso, si el Señor nos dice que se peca tomando mujer de otras naciones, tenemos que entender que debemos de procurar que nuestros hijos y nuestras hijas no tomen mujer, no tomen varón de otras naciones. Ay, pastor, pero se va a casar mi hija, se va a casar mi hijo. Y cuando tú les preguntas, ¿y de dónde son? Era antes cristiano. Y mire, no tienen ni respuestas muchas veces, pero al final te dicen, es que antes era cristiana, pastor. Gloria a Dios. Cosa que hoy no lo es. Pero va a volver a las cosas de Dios. Ni le pongas pretextos, ni le pongas mermelada al asunto, porque de todos modos, si ahora que se va a casar, dices, va a volver a las cosas de Dios, si antes de casarse no estaban las cosas de Dios, no va a volver a las cosas de Dios. Porque si antes de tener su propósito cumplido no se acercaba a Dios, menos ahora que ya lo cumplió. Por eso, ten cuidado con tu hijo, ten cuidado con tu hija. Y por más que te digan, me gusta mamá, no seas así mamá, ay papá, ayúdame por favor, mira, dame permiso, dame la oportunidad, déjame por favor, conócelo, no lo taches así, no lo juzgues, primero conócelo, convive con él, es más, déjalo, invito a la casa, mira hermano, no es de la casa del Señor, mi puerta no está como las puertas de la cantina, ¿verdad? Porque esas se abren para todos lados, para adelante y para atrás. Mi puerta nada más se abre para un lado y se abre solamente para los que son hijos de Dios. ¿Sí está usted aquí? Entonces tú y yo necesitamos entender eso. Porque si yo no doy paso a ese tipo de cosas, mis hijos tampoco van a caminar firmes. Mira hermano, tu enseñanza es el mejor ejemplo para tus hijos. ¿Cómo eres tú? Ese es el mejor ejemplo para tus hijos. Ellos mirarán en ti el ejemplo. El día que tú les digas no hagas esto y tú lo haces, estás perdido. Por eso, el mejor ejemplo para ellos eres tú. Si tú les dices, esto está mal, yo te lo he enseñado, te lo he demostrado, entonces él no tendrá bases para poderte decir, estás mal. No, es un ejemplo, es una enseñanza que tú le has dado y que miran que a ti en lo personal como padre, te ha llevado a crecer y te ha formado. Pero si nos volvemos papás tolerantes, la situación nos puede perder. Por eso, si nosotros reconocemos nuestros pecados, necesitamos acercarnos al Señor y decirle, Padre, he pecado contra ti. He pecado. El hijo pródigo se acercó a su padre terrenal y le dijo, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, he pecado contra la tierra, Señor. ¿Sabe qué importante es hacerle ver al Señor que ha pecado en las diferentes dimensiones, tanto en la espiritual como en la terrenal? Porque así de esa manera se peca. Nuestro pecado nos lleva a pecar en lo que nosotros vivimos, en la esfera a la cual pertenecemos y en lo que nosotros desarrollamos. Por eso necesitamos tener un control acerca de la forma en que pecamos para no caer en esas cosas y podernos presentar un día delante del Señor con la capacidad de decir, fui venciendo cada uno de estos pecados, Señor. Yo entiendo que ciertamente el Señor viene por un pueblo, pero viene por un pueblo que ha salido victorioso, un pueblo que se esforzó por pelear la buena batalla, un pueblo que se esforzó por mostrar que era un verdadero hijo de Dios, un pueblo que se esforzó por hacer a un lado cada una de las situaciones que le estaban estorbando para alcanzar un día
la vida de reino. Yo no te digo porque no considero, con todo respeto y con todo temor a Dios, que podamos alcanzar un día la perfección. No lo considero. Pablo dice que alcanzó la perfección, gloria a Dios, un siervo de Dios, un hombre metido con el Señor, un hombre que tenía revelación de Dios, pero yo miro que tenía un aguijón. Y dice que él alcanzó la perfección. Entonces, si hay un aguijón en nuestra vida, quiere decir que todavía hay cosas que hay que perfeccionar. No estoy contra Pablo ni contra la Escritura, sino simplemente miro las cosas de una forma que me hace ver que tú y yo podemos llegar a la presencia de Dios aún con algunos errores que podamos tener. Lo importante es buscar cambiar lo más posible para poderle decir un día al Señor, me esforcé, Señor, me esforcé y por eso estamos aquí, Señor. Porque nos esforzamos y entregamos la mayor parte de lo que nos estaba dañando y afectando. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Déjeme hacer una oración en esta noche. Déjeme pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Padre bueno y generoso. En el